Un abrazo fraterno a todos mis hermanos de la República Oriental del Uruguay y más allá de fronteras. Desde aquí, desde Montevideo, queremos darles un gran abrazo por estas Navidades, por esta celebración de Navidad que este año la tuvimos que celebrar de manera diferente. Pero fue bueno recordar a la persona de nuestro Señor Jesucristo viniendo al mundo en una misión de amor. Terminando el año 2020, vamos a entrar en el año 2021 y nos preguntamos en este momento, ¿qué tiene que hacer el hombre cristiano frente a esta situación mundial? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos predicar? ¿Cómo debemos llevar el mensaje? Nosotros sabemos que todo lo que sucede en el mundo tiene repercusión en toda la sociedad porque llega a través de ella, de las redes sociales, a toda la sociedad. Es decir, entonces que nosotros estamos siendo bombardeados todos los días por la filosofía del placer. Compre tal cosa, viva de tal manera, pero con ello nos están llevando a una situación de angustia. Y esta situación que estamos viviendo se va generando en una sociedad que responde a esas pautas que nos están trayendo a través de la televisión, de la radio y de las redes sociales. La violencia se manifiesta en todas partes y hay un sentido de intrascendencia que surge a través de ello. Hoy, por ejemplo, los jóvenes dicen mi vida es corta y tengo que disfrutarla. Y con ello están llevando están capitalizando a una juventud a la que manejan y quieren llevarla hacia el secularismo y al materialismo. Estamos ante un problema que nos afecta a todos y en todos los círculos y en todos los niveles de la sociedad. Y la Iglesia debe actuar en todos los niveles de la sociedad. Pero debemos conocer bien en esos niveles cuál es la misión y estar convencidos cuál es la misión de la Iglesia. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 28, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos 16:15 agrega, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Y en Lucas 24, 46, 47 dice, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Si tomamos literalmente el ministerio de Jesús durante 2 años y medio, Él se mostró a sus discípulos como el Hijo de Dios en todo. Y finalmente, cuando faltaban 6 meses para ir a la cruz, el Señor los lleva a Cesarea de Filipo y les hace una pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces cuando los discípulos dijeron a Jesús a través de la boca de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor les empieza a hablar de su muerte. Y luego, ya resucitado, en aquellos 40 días antes de su ascensión a los cielos, el Señor les dice cuál va a ser la estrategia, la misión, el mensaje y la labor de ellos en la tierra. Ahora, nosotros hemos tomado 3 pasajes de las Escrituras. Ello para que ustedes puedan comprobar o comparar cuál fue el mandato que Él les dio. Porque no fue un mandato único, sino fue más amplio. Ahora bien, yo personalmente no tengo dudas de que en esta generación vamos a ver al Espíritu Santo obrar como nunca antes en nuestro país. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, siempre busca hombres y mujeres que respondan al propósito de Dios. Lo hace con el fin de movilizarse, encauzarse y depende de la acción del Espíritu Santo y la bendición de nuestra tierra de cómo encaremos nosotros la misión de la Iglesia. De cómo nos dejemos llenar por el Espíritu Santo de Dios para llevar esa misión adelante. O de cómo dejemos que el secularismo, las cosas del mundo, penetren en la Iglesia y destruyan nuestra misión y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su pueblo. Es notable observar que cada vez que el Espíritu Santo comienza a obrar en la Iglesia de Jesucristo, el Satanás hace lo mismo.
Y esto no es un simple maniqueísmo decir que porque está Dios sobrando, el diablo también está. Es una realidad práctica. Que allí donde está Dios, el diablo va a tratar de impedir la obra de Dios. Y esto nosotros lo conocemos por la Biblia desde el principio. Cuando nosotros hablamos de avivamiento, estamos dispuestos a que Dios haga la obra. Pero nosotros debemos estar dispuestos también a afilar nuestras herramientas espirituales, las que Dios nos ha provisto, nuestras armas espirituales, y mirar con cuidado lo que Satanás está queriendo hacer para impedir la obra de Dios, inclusive en medio de su pueblo. El primer ataque de Satanás siempre ha sido invalidar el mandato y la autoridad de la palabra de Dios. Si Satanás logra sacarnos de la autoridad de la palabra de Jesucristo, entonces nos destruye. No es extraño y no es nuevo que quiera obrar de esta manera. En el Edén, nuestros primeros padres, Adán y Eva, recibieron un mandato de parte de Dios, muy sencillo. Les dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman, porque el día que coman de él van a morir. ¿Pero qué pasó? Muy sencillo. El diablo vino a tratar de invalidar el mandato de Dios, el señorío de la palabra de Dios, y dijo, con que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol, del fruto de ese árbol. No, pero sabe Dios que el día que ustedes coman de él, van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Allí está la estrategia de Satanás. Con la misma palabra de Dios, la invalida diciendo, no, pero ustedes tienen que meditarlo, reflexionarlo, discutirlo, analizarlo, interpretarlo, para después poderlo llevar a cabo. Ahora, el ataque de Satanás siempre va a ser a la autoridad de la palabra de Dios. Él quiere sacarnos del teocentrismo, que es Dios en el centro, para llevarnos al antropocentrismo. ¿Qué es esto? Es el hombre, es el centro. Y esto llevó a la raza humana al desastre. Y esto ha llevado a la iglesia a cometer grandísimos errores. Y el gran peligro que estamos corriendo es sacar la autoridad de Dios del mandato que nos ha dado en nuestra misión como iglesia. Históricamente, la iglesia teocéntrica de las catacumbas de Roma socavó las bases del Imperio Romano. No lo hizo en una forma política. No hubo guerrilleros cristianos. Simplemente predicaron el evangelio de Jesucristo. La sociedad romana se convirtió y con ello esta acción de la iglesia poderosa en la manifestación espiritual de cumplir el mandato de predicar el evangelio, derribó el imperio romano. Y nosotros, si hacemos exactamente lo mismo que ellos, no involucrándonos políticamente, sino predicando el evangelio de Jesucristo, va a ocurrir exactamente lo mismo en nuestro país. Ahora, para evitar el fracaso, tenemos que analizar la palabra de Dios y tenemos que hacerlo correctamente. Se nos dice que tenemos que ser realistas. Y bueno, partamos de una realidad. Si recorremos nuestro país, es un país hermoso y rico. Pero dentro de este país, nuestro país, hay cuadros de pobreza, de miseria, de subalimentación, de ignorancia, de sincretismo religioso, donde el culto cristiano está mezclado con cultos idolátricos. Entonces surge una pregunta. ¿Qué significa y cómo tiene que actuar la iglesia en el Uruguay? ¿Cómo usa la iglesia de Jesucristo la Biblia en este contexto que parece tan lógico? Porque cuando hacemos un análisis de este tipo, partimos de la sociología o de la psicología. Y queremos usar la palabra de Dios para solucionar los problemas de la gente y le cambiamos o queremos cambiar la fisonomía del país usando la palabra de Dios y estamos partiendo de planteos que son seculares, que nada tienen que ver con la Biblia.
no estamos predicando el Evangelio, estamos diciendo que la iglesia debe involucrarse políticamente, cuando esto en ningún momento lo dice la palabra de Dios. Si lo planteamos de esta manera, surgen otras conclusiones. ¿Cómo vamos a predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, a gente que vive en la sumisión y en la pobreza? Primero, decimos, tenemos que darle pan, trabajo, vivienda, y después recibirán mucho mejor la palabra de Dios. Esto es otra estrategia de Satanás. ¿Con que Dios os ha dicho que prediquen el Evangelio? ¡No! Pero ¿sabe Dios que un hombre con el estómago vacío no puede recibir el Evangelio? Entonces, ¿qué nos está llevando? Nos hace un planteo sociológico, que nosotros tenemos que solucionar todo eso antes. Parece muy racional, pero es nuestro análisis humanista. Yo estoy usando la Biblia y la iglesia en este sentido como herramienta. Y estoy postergando la misión evangelizadora. El planteamiento no puede partir nunca no puede plantear hacia la palabra de Dios, sino que debe salir de la palabra de Dios hacia el corazón del hombre. Tenemos que definir de una vez que la palabra de Dios es verdad y que la palabra de Dios es la autoridad única en la iglesia de Jesucristo. Seamos claros. Yo no manejo la iglesia. Tú no manejas la iglesia. No somos los pastores los que manejamos la iglesia. Es el Espíritu Santo de Dios. Estamos bajo autoridad. Admitamos de una vez por todas que somos siervos y que no debemos discutir los mandatos, sino ponerlos en práctica obedeciéndolos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de lo que debemos hacer frente al hombre contemporáneo, al hombre de nuestros días? ¿Cuál es el mandato del Señor Jesucristo para nosotros hoy? El mandato del Señor Jesucristo resucitado para su iglesia es la misma ayer, hoy y para siempre. El Señor Jesucristo dijo que tenemos una misión y esa misión es vayan y hagan discípulos. Esa es la misión. Eso es mirar la sociedad y no es juntar gente y mover multitudes, ni mover el contexto social, sino hacer discípulos. Estamos rodeados por un exitismo que nos está matando, nos está haciendo mal. Lo real debemos saber cuántos están comprometidos y son fieles y trabajan para el reino de Dios. Así es la cosa. ¿Y cuál es la responsabilidad? Marcos dice: ir por todo el mundo a toda criatura. Esa es nuestra responsabilidad. Le dice al pobre, al rico, al ignorante, al sabio, al que creo que es fácil evangelizarlo y al que creo que es muy difícil. Y todo el mundo necesita la redención de Jesucristo. Así que muchísimos hemos tomado el camino más fácil de ir a las personas más humildes. De ninguna manera decimos que no tenemos que hacerlo. Al contrario, porque Jesús fue a los humildes. Pero no tenemos que abandonarlos porque las clases altas también necesitan la redención de Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ese es el mandato. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El perdón de pecado, el arrepentimiento en todas las naciones. Y después las señales se van a manifestar. Vamos a ser honestos frente a la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos dice en ningún momento que prediquemos la prosperidad o la sanidad. Jesucristo no nos está diciendo que prediquemos otra cosa que el arrepentimiento y el perdón de pecado y todo lo demás es consecuencia de ellos. No lo pongamos delante. No, cuando nosotros nos salimos del mandato de Dios y empezamos a hacer ofertas que el Señor nos mandó, estamos haciendo la obra de Satanás, invalidando su mandato. El mandato es: Jesucristo salva. Es el único Salvador.
No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Necesitamos volver a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que cambió mi vida? ¿Qué fue lo que cambió tu vida? ¿Qué es lo que nos hizo hijos de Dios? ¿Qué es lo que ha hecho que nuestra vida sea diferente? El llegar como pecadores a la cruz de Cristo y su sangre nos limpiara. Pues entonces, prediquemos el arrepentimiento y el perdón de pecados por la sangre de Jesús, porque eso es lo que salva, no es otra cosa. Mis hermanos, mientras el hombre no se enfrente con su propia realidad pecaminosa, no va a entender la necesidad que tiene de la salvación. Y cuando nosotros comenzamos por la palabra y no por el análisis, cualquier cristiano sabe cuál es la misión de la iglesia. Personalmente no tengo ninguna duda. Y sabemos que hay muchísimos hombres de Dios que son héroes de la fe y que no les queda duda en cuanto a la misión. Porque la misión es hacer discípulos a todas las naciones, predicándoles el evangelio y el arrepentimiento y el perdón de pecados para salvación. Esa es la misión. Si Jesucristo viniera hoy y nosotros le preguntáramos, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Seguramente que nos diría, vayan y prediquen el evangelio a sus compatriotas. ¿Desde cuándo nosotros podemos tomar esta palabra y cambiarla? No tenemos autoridad. Nuestra autoridad es el Señor. Y si Él nos ha dicho lo que tenemos que hacer y nosotros decimos que somos sus siervos, tenemos que hacerlo. En 300 años, dije, se derrumbó el Imperio Romano por la predicación genuina del Evangelio y también de la conversión genuina de la gente que escuchó el Evangelio. Ahora bien, vuelvo a hacer la pregunta de hoy. ¿Por qué no se ha de revertir esta situación en nuestro país? Cuando los cristianos comencemos a crecer en nuestro Uruguay, las cosas van a cambiar. Dios va a mirar nuestra tierra de diferente manera. Entonces no mencionemos textos de que solamente oremos cuando hay una pandemia o le pidamos a Dios milagros cuando estamos siendo desobedientes a su palabra, estamos invalidando su mandato. Necesitamos hombres renacidos, no planes políticos, porque el problema surge del corazón del hombre. Nuestro gobierno cambia, y cambia de signo, pero la corrupción siempre está arriba y la pobreza siempre está abajo. Necesitamos un cambio que parta de adentro del corazón del hombre y no de afuera hacia adentro. Jesús subió a la cruz porque necesitaba cambiar el corazón de los hombres. En este momento, donde la humanidad cree que la solución está en la parte económica y que hay sectores de la iglesia que también lo creen, nosotros levantamos la voz para decir que hay necesidades más profundas y estas son las espirituales. Somos drásticos en decir que la ayuda social le corresponde al Estado, el dar pan al hambriento, el de repartir equitativamente las riquezas. Esto lo tiene que hacer el gobierno. La iglesia no tiene que involucrarse en algo para lo cual no fue creada. De ninguna manera vamos a abandonar lo que estamos haciendo, porque en el mundo entero hay obras cristianas. Siempre vamos a ayudar al necesitado, pero no dejaremos de predicar el antiguo mensaje de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El mandato de Dios está escrito. No podemos inventar nada nuevo. Y para terminar, vamos a tomar dos ejemplos. En Israel había un rey llamado Joacim. Un día, de mano de un escriba llamado Baruch, le trajeron los libros de la ley. Era invierno, el rey estaba sentado frente al fuego, abrió uno de los rollos, leyó algunas páginas, algunas letras, sacó un cuchillo, lo cortó en pedazos y lo tiró al fuego. Llevó a la nación a la ruina. Aparece un joven rey, Josías. Le traen también los rollos del libro de la ley de Dios. Josías desenrolla los rollos,
lee la palabra de Dios, rompe sus vestiduras con dolor al ver que Israel no ha cumplido el mandato de Dios, se humilla ante Dios y llevó el pueblo al avivamiento. Tenemos el mandato. Es la palabra de Dios y cada uno tiene que tomar una decisión. Siempre digo lo mismo. O rasgamos el libro de Dios, o rasgamos nuestros vestidos de autosuficiencia y nos humillamos delante de Dios, obedeciendo a lo que ya está escrito. Si decimos cambiemos el mandato, vamos a llevar a la ruina a la congregación y a nuestro país. Si por el contrario obedecemos y cumplimos el mandato de Dios y decimos, Señor, tu palabra es verdad, llevaremos al pueblo de Dios al avivamiento y traeremos la bendición de Dios sobre nuestra nación. Y este es el desafío. Lo que va a hacer usted, no lo sé, mi hermano. Delante de la palabra de Dios, la comunidad cristiana evangélica Maranata toma una decisión y dice, tu palabra es verdad. Mi país necesita a Cristo crucificado y resucitado. Así lo predicaremos, así lo enseñaremos y haremos discípulos para Jesús. Que Dios les bendiga.